Saludos contertulios. Hoy seguimos complaciendo peticiones. En esta ocasión les traemos al omagense de nacimiento y tampeño de corazón, el antesalista Wade Boggs, Mr. Chicken, solicitado hace ya tiempo por el tampeño Raúl Almanzar. Espero que lo disfruten. Antes, quisiera saludar a FHU36, a Nelson Hernández, a Cecilio González, a Alejandro Marte y finalmente a Miguel Oliaga. Muchísimas gracias a todos por apoyar a Rubén Deportes. Y por favor suscríbanse si no lo han hecho. Denle like, comenten, compartan el video con amigos y familiares y activen la campanita. Esto no les cuesta nada y nos ayuda a crecer. Y ahora pasamos a la historia de Wade Boggs. ¡Disfruten! La historia de Wade Boggs es fascinante por razones que trascienden su clínico y metódico approach en el plato. Su apodo Chicken Man viene de una superstición de comer pollo antes de cada juego, pues Wade Boggs pensaba que la carne de pollo tenía hits adentro, así como lo escuchan. Y es que Wade Boggs es el centro de una serie de anécdotas que rayan en lo inverosímil, como aquella, digámosle, leyenda urbana de que se tomó 107 cervezas en un día, 73 de ellas en un vuelo de Boston a Los Ángeles, y súmenle que en ese día le batió de 3-2 al zurdo Mark Langston. Bill Lee, su compañero de equipo, dijo en una ocasión: Wade Boggs no solo tenía talento, también tenía rituales sagrados. Cuentan que Wade Boggs llevaba una rutina obsesiva con el número 7. Se despertaba a las 11:17 a.m., almorzaba y salía al parque a las 12:47 p.m., tomaba rolatas entre las 3:17 y las 3:47 p.m., practicaba bateo a las 5:17 p.m. y corría a las 7:17 p.m. Dicen que en una ocasión, para romper esa rutina, el dirigente contrario Bobby Cox manipuló el reloj del Exhibition Stadium para que saltara de las 7:16 a las 7:18, para que en ese día Wade Boggs no batiera hits. Como podemos apreciar, Wade Boggs es todo un personaje. Wade Boggs nació en Omaha, Nebraska, pero creció en Tampa, Florida, donde desde joven mostró aptitudes extraordinarias para el béisbol. Boggs asistió a Plant High School en Tampa, destacándose en múltiples deportes, y aunque era muy bueno en el fútbol americano, tanto como mariscal de campo, como pateador y pateador de despeje, fue en el béisbol donde Wade Boggs encontró su verdadera pasión. Allí puso números sorprendentes y a pesar de ello, varios scouts no lo tenían como prospecto porque decían que Wade Boggs carecía de velocidad y de alcance. Pero el scout George Digby se encargó de que los Mediarrojas de Boston lo escogieran en la séptima ronda del draft de 1976, cuando Wade Boggs tenía apenas 18 años. Lo asignaron inmediatamente a los Pioneros del Mira en la Liga de Nueva York y Pensilvania, defendiendo la antesala. Wade Boggs no lució muy bien en aquella temporada de debut, pues promedió 263 y además cometió 16 errores en la antesala. Al año siguiente, no obstante, aunque siguió teniendo problemas con su juego defensivo, Wade Boggs se convirtió en una máquina de imparables. Promedió 332 con un OVP de 423. Fue seleccionado al Juego de Estrellas de la Liga Carolina como tercera base. En 1978 lo subieron a AA, donde promedió 311, pero solo conectó un cuadrangular. En 1979, Wade Boggs repitió AA con los Red Sox de Bristol y batió para 325, pero no conectó cuadrangular alguno.
Esa falta de poder lo alejaba de la gran carpa. Boston tenía a Butch Hudson en el equipo grande y en 1979 Hudson fletó 28 jonrones y remolcó 93. O sea, que la situación de Wade Boggs no era favorable, pero el joven intermedista no desfalleció y continuó estudiando el difícil arte de bateo. En 1980, ya en Triple-A, Wade Boggs volvió a batear sobre 300, 306 y en 1981, de nuevo en Triple-A, a pesar de promediar 335, conectar 5 jonrones y remolcar 60 carreras con un OVP de 437, a pesar de todo ello, los Medias Rojas de Boston los seguían ignorando y ni siquiera lo llamaron al equipo grande en septiembre. Esto a pesar de tener un pésimo récord de ganados y perdidos, pues terminaron quinto en su división. Por entonces, los Medias Rojas tenían a Carney Lanford en tercera, y Lanford se había llevado en ese año el título de bateo. Pero en el invierno, Wade Boggs jugó en Puerto Rico con los Vaqueros de Bayamón y en 41 partidos, Boggs quemó la liga. Promedió 354. Y fue entonces cuando los Medias Rojas lo incluyeron en el roster de los 40 y en 1982 finalmente lo dejaron en el equipo grande como utility. Y aunque Carney Lanford seguía siendo el antesalista titular, el madero de Wade Boggs sacudió la organización, pues promedió 349, conectó 5 jonrones y remolcó 44 carreras. Quedó tercero en la votación al novato del año, detrás de Cal Ripken Jr. y Ken Herbeck. Fue entonces cuando los Mediarrojas de Boston se apresuraron y en el invierno enviaron a Carney Lanford para los Atléticos de Oakland con Gary Hancock a cambio de Jeff Newman y el eslogan latinoamericano, el de Puerto Píritu, Antonio Armas. Fue lo mejor que hizo Boston, pues Tony Armas proveyó poder y protección a Jim Rice y Wade Boggs se convirtió en la sensación de la Liga Americana. En su primer año como titular, conectó 210 imparables, se llevó el título de bateo con el astronómico promedio de 361. También fue puntero en OVP con 444, remolcó 74 y anotó 100 carreras. Se llevó el bate de plata y a pesar de que Boston quedó a 20 juegos detrás de los Orioles, Wade Boggs recibió votos para el premio MVP. Impresionante campaña para el antesalista tampeño. Y es que su paciencia al bate y su enfoque meticuloso lo llevaron a convertirse en el mejor bateador de ambas ligas. En 1984, Wade Boggs tuvo otra excelente temporada. Batió para 325 con un OVP de 407. Pero un año más tarde, lo que hizo Wade Boggs con el bate en 1985 fue prodigioso. Y es que el antesalista de Boston dio simplemente cátedra de bateo. De hecho, esa temporada de 1985 es considerada una de las más impresionantes en la historia moderna del béisbol, especialmente para un tercera base. Con apenas 27 años, Wade Boggs demostró ser un maestro del bateo de contacto. Demostró tener mucha disciplina y una consistencia ofensiva que rayaba en lo absurdo, consolidando su reputación como uno de los bateadores más finos de todos los tiempos. Wade Boggs jugó 161 juegos en esa temporada y acumuló 240 imparables, la mayor cantidad en una sola campaña desde que Bill Terry conectó 254 en 1930. Cabe mencionar que Rod Carew conectó 239 en 1977. El promedio de Wade Boggs fue de 368, el más alto para un jugador de los Red Sox desde Ted Williams, para obtener así su segundo título de bateo. En esta campaña, Wade Boggs se ganó la admiración de todos. El dirigente John McNamara dijo en una ocasión: Wade Boggs es como una máquina. Tú lo pones en la alineación y sabes
que va a batear por lo menos 2 hits. Por su parte, el ex receptor de los Cardenales de San Luis y entonces comentarista de pelota, Tim McCarver, expresó lo siguiente: Wade Boggs tiene el ojo de Ted Williams y el bate de Rod Carew. No necesita conectar jonrones para ganarte. Lo hace con sencillos, con dobles y con paciencia. Lo que Wade Boggs logró en 1985 fue más que una gran temporada. Fue en esa campaña cuando Wade Boggs fue seleccionado a su primer juego de estrellas y quedó cuarto en la votación al MVP. 1985 fue un año histórico para Mr. Chicken. En lo adelante, Wade Boggs vivió el pico de su carrera, no solo como el mejor bateador de promedio de las grandes ligas, sino como una figura que redefinió el valor del contacto. Todo ello por su gran paciencia y la inteligencia ofensiva. En esa época en que se privilegiaban los jonrones, Wade Boggs se convirtió en un símbolo de disciplina y precisión. En una suerte de cirujano en el home plate, ganó 4 títulos de bateo de manera consecutiva, 5 en total. Lideró la liga en OVP por 5 temporadas consecutivas y en 1987 despachó 24 jonrones y terminó con un OPS de 1049. El periodista Roger Argel del New Yorker escribió lo siguiente sobre Wade Boggs: el swing de Boggs es como una firma antigua, metódica, inconfundible. Si el béisbol es un arte, Wade Boggs es su calígrafo más delicado. De hecho, Wade Boggs fue figura central del equipo de 1986, pues promedió 357 y los Medias Rojas perdieron el doloroso juego 6 en el Shea Stadium por el infausto error del inicialista Bill Buckner. Los Medias Rojas de Boston con Wade Boggs también fueron a los playoffs en 1988 y 1990, pero en ambas ocasiones fueron barridos por la formidable novena de los Bash Brothers, los Atléticos de Oakland. En 1992, su último año de contrato con Boston, Wade Boggs batió por primera vez en su carrera por debajo de 300. 259, el año en que quedaba agente libre. Vaya suerte. Los Mediarrojas de Boston mostraron muy poco interés en retener los servicios de Wade Boggs, ya que tenían al novato Scott Cooper. Los Dodgers y los Yankees se disputaron la firma de Boggs y el tampeño terminó firmando con los Yankees de Nueva York un contrato de 3 años y con ellos permaneció hasta 1997. Aunque muchos pensaban que Wade Boggs, después de batear 2.59 con los Mediarrojas de Boston, estaba acabado, el antesalista de Tampa revivió su carrera en el Bronx y consolidó aún más su legado como uno de los mejores bateadores puros de la historia de la MLB. Allí también Wade Boggs mejoró los aspectos más fundamentales del juego. En 1994 y 1995, Wade Boggs obtuvo el premio Guante de Oro. Cabe señalar que Wade Boggs fue una pieza clave en la corona de Serie Mundial de 1996, el primer campeonato de los Yankees desde su back-to-back de 1977 y 78 contra los Dodgers. Wade fue una influencia enorme. Nos mostró a los jóvenes cómo se trabaja todos los días. Era una máquina en la caja de bateo, declaró Derek Jeter. Por su parte, su dirigente Joe Torre dijo que Boggs era el tipo de pelotero que todo manager quería tener, porque sabía cómo controlar un turno y enseñaba a los jugadores jóvenes con el ejemplo. La imagen de Wade Boggs montando un caballo de policía en el campo durante la celebración de la Serie Mundial de 1996 es hoy por hoy una imagen icónica en la historia del béisbol. Tras la campaña de 1997, Wade Boggs quedó nuevamente agente libre, faltando menos de 200 imparables para los 3.000 de su ilustre carrera. Ya con 39 años, Wade Boggs decidió firmar con el nuevo equipo de expansión, los Mantarrayas de Tampa Bay. Era su casa. Allí había vivido desde que era un niño.
Con su nuevo equipo, Wade Boggs entró inmediatamente al libro de récord, pues el 31 de marzo, día inaugural de Tampa Bay en el Tropicana Field contra los Tigres de Detroit y ante más de 45,000 fanáticos, el antesalista norteamericano conectó el primer cuadrangular en la historia de la nueva franquicia, ya con 40 años de edad. Impresionante. Y al año siguiente, en 1999, el veterano bateador zurdo alcanzó la icónica cifra de 3,000 hits y lo hizo con estilo, pues llegó al partido del 7 de agosto faltándole tres incogibles. Jugaban contra los indios de Cleveland en el Tropicana Field y su familia estaba presente. En su segundo turno al bate, conectó un sencillo impulsador. En su tercer turno, ligó otro sencillo impulsador, ambos contra el abridor Charles Nagy. Y en la parte baja del sexto, fletó un cuadrangular de 2 carreras al relevista Chris Haney para alcanzar así la gloria. En ese partido batió de 4-3 con 4 remolcadas. En esa, su última temporada, a los 41 años de edad, Wade Boggs promedió 301. Vaya manera de sellar su carrera. En total, Wade Boggs jugó en las grandes ligas durante 18 temporadas y terminó con el impresionante promedio global de 328. Wade Boggs fue exaltado al Salón de la Fama en el año 2005 con el uniforme de los Medias Rojas de Boston, pero siempre reconoció el significado emocional de su tiempo en Nueva York, donde ganó su único campeonato, y los últimos 2 años en su Tampa querida. Wade Boggs me hizo sentir inseguro de mi propio swing. Era tan constante, tan exacto, que parecía una máquina. Verlo era una lección diaria de cómo se batea, dijo en una ocasión el legendario antesalista George Brett.